Señor, háblanos por tu palabra en esta mañana. Pido, Señor, que me escondas en la cruz y que seas tú en mí hablando con gracia, con unción, con denuedo, con poder, con autoridad, para que la semilla de tu palabra caiga en buen terreno y fructifique el 100 por 1. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. 7 tipos de personas que nos encontraremos camino al propósito de Dios. Número 1, los oponentes. Número 2, los convenientes. Número 3, los imponentes. Número 4, los influyentes. 5, los delincuentes. 6, los dirigentes. Y número 7, los descendientes. Diga conmigo, descendientes. Un descendiente es uno que procede de otro. O si me permite la muletilla, que desciende de otro. Así que en relación a nuestra línea familiar, nuestros descendientes son nuestros hijos e incluso nuestros nietos. Nuestra descendencia es todo aquello que parte a partir del linaje familiar. Y es que el Señor no solamente tiene un plan con nosotros, sino también con nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros descendientes son personas que al salir de nosotros caminarán con nosotros camino al propósito de Dios para nuestras vidas, pero que llegará un momento donde nosotros los acompañaremos para que ellos caminen en el propósito particular de Dios para sus vidas y desarrollen así el plan de Dios trazado para ellos. Ahora, los que no tienen hijos me pueden mirar y abrir los ojos, pues este tema también aplica para nuestros descendientes o nuestros hijos espirituales. Jesús no tuvo hijos físicos, pero tuvo 12 descendientes en los cuales Él se impartió, en los cuales Él dejó un depósito y se aseguró después de que estuviese aquí en la tierra que el mensaje del reino se propagaría a través de ellos y de todos aquellos que a la vez ellos ganarían para Cristo. Por eso hoy estamos aquí. Y razón tenía alguien cuando decía que uno al morir sigue vivo. ¿En quién? En sus hijos. Porque el legado nuestro va a quedar sobre ellos. Y a la vez ese legado será transmitido a nuestros nietos. La Biblia habla muy claramente acerca de algunas indicaciones en las cuales debemos ser intencionales en relación a nuestros descendientes. Un ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vas a pasar para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y ahí va. Tú, ¿quién más? Tu hijo, ¿y quién más? El hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Este versículo, como otros en la Biblia, muestran que cuando Dios te escoge a ti, que cuando Dios traza un plan para ti, también está pensando en tus descendientes, de sangre o espirituales. A lo largo de esta semana ya hemos recorrido con José varias estaciones de su vida. Como estando en Gosén era el hijo preferido de su papá y de repente, debido a sus oponentes, se convierte en un esclavo. Luego es comprado por Potifar y de esclavo pasa a ser mayordomo. Luego, cuando la mujer de Potifar lo quiere tentar, lo encierran en una cárcel y pasa a ser preso, prisionero. Después Dios pone gracia en él y el faraón lo coloca como el hombre más importante del imperio, como el gobernador de Egipto. Y ahora
llega una nueva etapa, la etapa de ser padre. No solamente José vio el cumplimiento de aquel sueño que tuvo a los 17 años, cuando vio que el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. O sea, lo que quiero mostrar es que el propósito de José no culmina cuando él ve las promesas cumplidas, no, sino que tiene ahora una tarea, y es preparar a sus descendientes para que ellos avancen en la dirección que Dios tiene prevista para ellos. ¿Cómo quiere Dios que yo vea a mis descendientes, tanto de sangre como espirituales? Pues como Él los ve. Y por eso quiero mostrar 7 figuras bíblicas, 7 comparaciones que la Biblia hace en relación a nuestros hijos. ¿Cómo ve Dios a nuestros hijos? Y de la misma forma como Él los ve, nosotros tenemos que aprender a verlos. Nuestros hijos son una tremenda bendición, son maravillosos, son especiales. ¿Cuántos papás dicen amén? Amén. Despiertan miles de emociones que estaban dormidas, sensaciones gratas en nuestro corazón, pero a la vez también son un retador desafío, la formación de cada uno de ellos. Y nosotros como padres somos los principales responsables de que ellos lleguen al lugar donde Dios espera construir una historia en sus vidas. Somos responsables de su felicidad, pero a la vez de su propósito. Y yo creo que no hay nadie feliz si no está en el centro de la voluntad de Dios. Por eso, como padres, nuestra tarea es acompañarlos para que ellos lleguen al punto donde Jesús los tome y haga con ellos lo que ha hecho con nosotros. 7 comparaciones bíblicas. Número 1, Salmo 127, la primera parte del versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Número 1, los hijos son herencia de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Aunque decimos mi hijo, mi hija, no podemos olvidar que primeramente son del Señor. Dios se los confió, Dios le entregó ese privilegio, pero a la vez esa responsabilidad. Y sabe, tendremos que dar cuenta de lo que hemos formado en ellos. Número 2, los hijos son ricas bendiciones. Me gusta como lo dice la versión Dios habla hoy, en ese mismo Salmo 127:3, después de decir que los hijos son herencia de Jehová, dice también son ricas bendiciones del Señor. Es decir, los hijos son considerados por Dios como personas de gran valor. Son recompensas incalculables para sus padres. Y en todo momento, al ver a nuestros hijos así, debemos tratarlos con honra, con respeto, con valor, con dignidad y con alta estima. Porque es que escucho historias de muchachos o muchachas en los jóvenes que nos dicen: mi mamá dice que ella con lo que tenga en la mano me da, porque para eso soy su hijo. Y le dije: ¿qué estaba haciendo su mamá? Porque tiene un chichón acá. Estaba planchando, pastor. Mucho cuidado. Son del Señor, son ricas bendiciones, y tenemos que dar cuenta al Señor por lo que formamos en ello. Otra figura, número 3, los hijos son flechas. Así lo dice el Salmo 127:4. Como saetas, como flechas en las manos de un guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. ¿Qué es una saeta? ¿Qué es una flecha? Es una arma que se arroja por un arco. Tienen una punta de hierro muy afilada y su herida suele ser mortal. Son flechas que deben ser
preparadas para el momento donde van a ser enviadas. Y al ser enviadas significa van a llegar mucho más lejos de lo que nosotros hemos llegado. Porque es que yo conozco a algunos papás que dicen, pues que le toque igual de duro que me tocó a mí. A mí me tocó trabajar y estudiar y da. Ahora, gloria a Dios. Pero se supone que nuestra descendencia debe ser una descendencia que llegue más allá, que conquiste más, que sea más espiritual, que sea más conquistadora. Y por eso nuestros hijos deben ser cargados en nuestros hombros, para que vean más allá, más de lo que nosotros hemos visto. Número 4, los hijos son armas de guerra. Eso me lo dice el Salmo 127:5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, porque no será avergonzado, y cuando sus enemigos hablen, él tendrá que defenderlos. Ese es el plan de Dios para nuestros hijos. Aunque en los primeros años inyectamos en ellos lecciones de vida en su corazón, cuando son adultos, sabe que la vida se encarga de traspapelar los roles. De pequeño, su papá, su mamá le enseñaban a caminar. De pequeño, su papá y su mamá le corregían cómo usted hablaba, le recogían el reguero, y la vida se encarga de dar un giro. Porque cuando ya algunos papás entran en su etapa de la tercera edad, son los hijos los que ahora son los que prestan el brazo para que sus padres caminen. Muchas veces son los hijos los que acompañan a sus papás a comer. Pero algunos hijos no, algunos hijos, ay papá, es que usted sí no sabe ni comer. Papá, es que usted no sabe de tecnología. Papá, es que usted sí no sabe. No sabe porque se dedicó a criarlo usted. Número 5, los hijos son como plantas de olivo alrededor de la mesa. Eso lo dice el Salmo 128:3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El árbol de olivo da un aceite muy valioso, y para Israel se ha convertido en un emblema de paz, de prosperidad y de bendición divina. Los judíos usan la planta de olivo alrededor de la mesa de la familia judía, no solamente por lo hermosa y decorativa que es, sino también por lo costoso y por lo escasa. ¿Cómo debo mirar mis hijos? Como plantas de olivo alrededor de la mesa. Número 6, Salmo 144:12. La primera parte dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Plantas crecidas representa la fuerza, el vigor, la salud y la valentía que acompaña el carácter de nuestros hijos debido al acompañamiento que hemos hecho. Y número 7, este es un versículo feminista. Versículo 7, Salmo 144:12, la segunda parte dice: nuestras hijas serán como esquinas labradas, cual la de un palacio. Mucho que decir de este versículo, la necesidad de labrar el carácter para que lleguen a ser consideradas esquinas de un palacio. Habla de la belleza, del adorno y el sumo cuidado con el que el padre tallador debe labrar y tornear la vida de sus hijos para exhibir su obra. En relación a esto, la Biblia nos dice en Colosenses 3:21: padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. 7 figuras, 7 comparaciones que la Biblia hace en relación a los hijos. Voy a ver si las copiaron bien. Número 1, herencia de Jehová. Número 2,
ricas bendiciones. Número 3, son flechas. Número 4, son armas de guerra. Muy bien. Número 5, son como plantas de olivo alrededor de la mesa. 6, plantas crecidas en su juventud. Y 7, esquinas labradas de un palacio. Vamos a volver a José. ¿Qué dice la Biblia de los descendientes de José? Génesis 41, versículos 50 al 52. Descendientes en esta mañana. Nacieron a José 2 hijos antes que viniera el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito. Diga conmigo esto. Y llamó José. Y al primogénito le colocó el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. En otra versión dice: todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Y luego, versículo 52, llamó José el nombre del segundo hijo. Diga conmigo: llamó José el nombre del segundo hijo Efraín. Y esta vez dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué quiero decir en esta mañana? Hay poder en nuestro nombre. Nuestro nombre es la palabra que más vamos a escuchar a lo largo de nuestra vida. Nuestro nombre profetiza. Y por eso debemos ser tremendamente selectivos al momento de colocar nombre a nuestros hijos. Porque cada vez que los nombramos, estamos usando una unción profética que puede traer bendición o que puede desatar maldición, según el nombre que le hayamos colocado. Por ejemplo, ¿cómo se les ocurre ponerle a algunos hijos el nombre de Soledad? O sea, no sé si acá hay alguna Soledad. Si es el caso, hay cambio de nombre en la registraduría. Dolores, sí señora. Lola Calamidades. Cassandra. O sea, unas cosas que están asociadas a maldición. Usted debe ser muy cauteloso. Y es interesante, Asenat, la esposa de José, dio a luz los hijos, pero ¿quién les puso nombre? El padre. Ahora, ¿qué estoy diciendo con eso? Que no solamente el día que lo llevamos a la registraduría y le damos un nombre, sino cada día usted profetiza sobre sus hijos. ¿Por qué algunos hijos hoy están lejos del plan de Dios? Por lo que su papá profetiza: vago, perezoso, torpe, inútil. Y algunos de nosotros cargamos con esos nombres que nuestros padres nos han colocado. Y hay una unción profética. Y debemos alinear lo que nosotros como padres decimos sobre nuestros descendientes con lo que el cielo está declarando. Por eso, no se deje impulsar por una emoción del momento. Profetice lo que el cielo está declarando. Mire, esto es tan importante que la Biblia habla de Zacarías, el esposo de Elizabeth, quien, según la gente, quería que le pusieran el mismo nombre a su hijo. A pesar de que Elizabeth fue estéril, Dios les dio un milagro. Pero el ángel le dijo: y le pondrás por nombre Juan. Y sobrenaturalmente él quedó mudo. Y yo creo que es porque él estaba argumentando: ay, nada, todos en la familia se llaman Juan, más bien le voy a poner mi nombre, Zacarías. Y el ángel dijo: ay, cállese. Sí, porque si usted no va a decir lo que Dios dice, es mejor que se calle. Y Dios le cerró la boca 9 meses para que no dijera nada. Y solamente la volvió a abrir cuando él alineó el nombre de su hijo con lo que Dios decía.
y le preguntaron en una tablita, ¿cómo se llamará? Le dijo, Juan. Y cuando se puso de acuerdo con el cielo, ¡prum!, se destrabó y pudo volver a hablar. Así que mucho cuidado con lo que usted profetiza sobre sus hijos. No sé si usted ya hizo un estudio de su nombre, de las raíces de su nombre. Le dejo esa tarea. Yo lo hice esta semana. Omar. Y téngase, Omar es de larga vida. Así que mi esposa como que o sea, como que yo voy para los 100 y pico. Ahí dice, de larga vida. Pero también encontré que su raíz habla de prosperidad, habla de fructificación y algo tremendo que no había visto, elocuente, ¿no? Pescar. Ahora, mi papá no tenía ni idea cuando me puso ese nombre. Tal vez era el nombre por ahí que viene en el calendario Bristol. Sí, es cierto, él no teníamos a Jesús. Ahora los que son entendidos deben saber que con sabiduría hay que consultar a Dios para saber qué nombre colocarle a nuestros hijos. Eso hizo José. Él consultó a Dios. Él era un hombre temeroso de Dios y sabía que el poder del nombre en sus hijos era significativo para su proceder aquí en la tierra. De hecho, hay una porción de la Biblia precisamente de la esposa de José, de Raquel. No sé si les he dicho esto, pero Raquel es la única mujer de toda la Biblia que al dar a luz fallece. Sí, cierto, la mamá de José. Pero todos entienden quién es Raquel, ¿cierto? Esa mujer da a luz a José y en su segundo parto es tan difícil, es tan traumático, tan doloroso, que ya en las últimas dice, ay, póngale a ese chino que me quitó la vida, colóquele Benoní, que significa hijo de mi aflicción. ¿Y qué hizo el papá? Le cambió el nombre, dijo, no, lo vamos a llamar Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Por eso hay un poder en la declaración del Padre. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que en esta mañana Dios, el Padre, les va a cambiar el nombre. Doña Betulia, alégrese en esta mañana. Dígale a la persona que está al lado, Dios te va a cambiar el nombre. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Hubo personas a las que Dios les cambió los nombres, ¿no? Jacob era un suplantador hasta que Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Saulo era un perseguidor de la iglesia hasta que Dios le cambió el nombre y le colocó y lo llamó Pablo. Cefas, Simón, era una ramita que la arrastra el viento hasta que Dios dijo roca. Necesitamos que Dios, como Padre, nos cambie el nombre. Analicemos entonces los nombres que José le puso a sus hijos. El primero de ellos, Manasés. La misma Biblia muestra su significado. Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. ¿Qué significa eso? Que para que José le hubiera colocado ese nombre a sus hijos, él debió haber experimentado sanidad de los episodios de su pasado. No podemos pretender olvidar un episodio de sufrimiento si primero no sanamos la herida que ese episodio nos causó. Lo que Jesús estaba diciendo al decir que su primogénito se llamaría Manasés es que Dios cicatriza nuestro dolor. Dígaselo a la persona que está al lado, Él cicatriza tu dolor para que ya no te siga doliendo más. Y eso precisamente fue lo que Dios hizo en la vida de José. José tuvo muchos sufrimientos, pero si él hubiera cargado con los sufrimientos de su pasado, cuando le nace su hijo le hubiera puesto chicharrón, o se llamará estrés, porque así ha sido toda mi vida. Pero no, él primero sanó para con sabiduría colocar nombres sobre su hijo. No sé si en esta mañana me está comprendiendo.
Y aquí quiero formular la siguiente pregunta: ¿qué tenía que olvidar José? Porque él dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento. Hay personas que por cargar con el sufrimiento y no haberlo sanado, es que no saben profetizar sobre sus descendientes y los marcan con dolor. ¿Qué tenía que olvidar José? José tenía que olvidar la abrupta separación con su papá. ¿Fue abrupta? Terrible. Él era el preferido. Mientras que a los otros los llevaba a San Andresito a comprarse la pinta de Navidad, a Josecito lo llevaba a Sara, o a Jeans and Jackets, o a Doménico. Sí, porque le puso una capa de diversos colores, y eso despertó la envidia de sus hermanos. Él era el hijo preferido. Y de repente un día su papá ya no estaba en su vida. Y él, cuando estaba pensando en cómo llamar a su hijo, él pensó en los episodios de sufrimiento que cargaban en su corazón. Pero había muchos más episodios que él tenía que sanar. La muerte de su mamá. Él vio el entierro de su mamá. Tal vez era un niño. Benjamín era un bebé y vio a su mamá mientras descendía al sepulcro. Él tuvo que sanar, perdonar y por ende olvidar la envidia que le causaron sus hermanos. Los apodos, ¿se acuerdan los apodos que le usaban? ¡Ay! Allá viene, dizque el soñador. Los apodos, las etiquetas, las burlas, las intrigas. Él tuvo que sanar las circunstancias abruptas que lo convirtieron en un esclavo. La calumnia de parte de la esposa de Potifar. El tiempo injusto que tuvo que estar en la cárcel por guardar su integridad. La ingratitud del copero, porque la Biblia dice que aunque él le rogó al copero que cuando estuviera delante del faraón se acordara de él, la Biblia dice, pero el copero se olvidó de José. La incertidumbre al saber que vendrían años de hambre y no saber cómo estaba su papá, porque estaban lejos, estaban en otra tierra. Sus hermanos, su hermano chiquito que lo amaba mucho porque él era el único hermano de papá y de mamá. Me refiero a Benjamín. El pensar, ¿será que papá se murió? ¿O será que sigue vivo? Eso es una situación que carga tremendamente el corazón. Entonces quiero hacerle a usted algunas preguntas en esta mañana para poder ministrar al final. Y la primera pregunta es, ¿qué tienes tú que olvidar? Recuerden, no podemos olvidar si no sanamos. Yo tengo una cicatriz aquí en la pierna, ya no me duele. No es que no recuerde lo que pasó, cómo me la hice, pero ya no me duele. Y si ya no me duele significa que cicatrizó. No se trata de olvidar para no recordar, se trata de que ya no duela, para que los nombres que le ponemos a nuestros descendientes sean nombres alineados con la voluntad de Dios. ¿Me está comprendiendo esta mañana? Así que pregunta número 1, ¿qué tienes que olvidar? ¿Qué tienes que sanar? ¿Qué episodio en tu vida te está impidiendo alinear lo que tú declaras aquí en la tierra con lo que Dios está declarando? Nosotros, mi esposa y yo, le pusimos a nuestro hijo el nombre de Juan Andrés, y eso fue estratégico. No solamente porque Juan y Andrés eran 2 discípulos del Señor, sino por lo que representa cada uno de ellos. Por un lado, Juan, el discípulo amado, y por otro lado, Andrés, que significa fortaleza y valentía. La Biblia habla de que Juan se recostó en el pecho de Jesús. La Biblia también dice que Dios a Juan le dio revelación. Nada más y nada menos que le reveló el Apocalipsis y los tiempos finales.
Así que cuando le ponemos Juan, estamos apuntando al tipo de relación que esperamos como papás que Dios tenga con el Señor. Y usted me dice, ¿por qué le pusieron Andrés? Porque Andrés significa fortaleza y valentía. Cuando llegaba la hora de la vacuna y la inyección, yo no le decía Juan, yo le decía Andrés. ¿Por qué? Porque habría momentos donde tendría que sacar la valentía. Así que por eso digo que fue una estrategia de equilibrio emocional: el cordero y el león. Pero yo quiero que esa misma claridad usted la tenga en relación con sus hijos. Y aquí viene mi segunda pregunta, porque yo creo que cada uno de nuestros hijos trae un mensaje de parte de Dios a nosotros como padres. En el caso de Juan, yo no sé si ustedes saben, pero la iglesia tiene más o menos la misma edad de Juan. Y Dios usó el nacimiento de mi hijo para formar en mí el corazón de un padre. No podría ser yo el pastor del corazón del Padre sin primero experimentar la paternidad en mi propia experiencia. Juan llegó a despertar en mí la paternidad que durante años nunca tuve y que debido a mi trasfondo pensé que jamás tendría. Así que la pregunta para ustedes, papás, es: ¿qué mensaje Dios le ha dado a través de sus descendientes? Tal vez no lo haya pensado, tal vez usted no lo ha orado, pero lléveselo de tarea. En la circunstancia en la que estábamos cruzando, llegó un hijo. ¿Qué mensaje? Por ejemplo, hay matrimonios que estaban a punto de separarse. Y cuando ya iban a firmar, ella dijo: estoy embarazada. Y wow, ¿qué nombre le vamos a poner a nuestro hijo? Resurrección. Gloria a Dios. Ahora la pregunta para los hijos: ¿cuál es el mensaje que trajiste a tu casa de parte de Dios? Porque ustedes se imaginan la conversación de Zacarías y Juan el Bautista a medida que el niño va creciendo. Papá, ¿por qué me llamaste Juan? Papá, ¿por qué la gente dice que tú tuviste 9 meses mudo? Y el papá tuvo que contarle: hijo, yo tuve un encuentro con Dios. Dios mandó un ángel y me dijo que tú prepararías el camino para el Salvador. Por eso la entereza y el carácter de Juan, que estuvo dispuesto a estar en la cárcel, incluso a ser decapitado, con tal de cumplir la asignación de Dios aquí en la tierra. Gracias, papá, por ponerte de acuerdo con el cielo y hacerme saber el mensaje que yo traería a la tierra de parte de Dios. Un hijo, una hija marca una nueva temporada, un nuevo inicio, una nueva vida, una nueva dinámica familiar. Porque ¿cuántos saben que después de un hijo la vida no vuelve a ser igual? ¿O sí, Carlitos? Nunca. Por ejemplo, los casados, esos sin hijos, eso trasnochan, eso gastan, despilfarran. Y uno comienza a orar: Señor, dales un hijo, para que se organicen, para que comiencen a tener control de los horarios, para que comiencen a tener administración financiera. Es una bendición. ¿Qué pasa, Carlos Andrés? El enemigo siempre atacará los inicios. Escúcheme bien esto: el inicio de una empresa, de un proyecto, de un matrimonio, de una familia, de un ministerio. El enemigo siempre atacará los inicios. Y usted debe ser consciente de eso. Por ejemplo, a Jesús. El enemigo atacó a Jesús severamente en sus inicios. Por ejemplo, dice la Biblia que José quiso dejar secretamente a María. ¿Y qué experimentó en ese momento Jesús? Abandono, rechazo. La vergüenza que cargaba María cuando las personas del pueblo comenzaban a mucho. Y todo eso iba cayendo sobre el niño. Ahora, Jesús
no vivió bajo vergüenza ni vivió bajo abandono, pero recibió eso para podernos entender y para decirnos en esta mañana: tú estás experimentando eso, yo también lo experimenté y te puedo ayudar a sanar ese episodio. Usó el enemigo Herodes, quien promulgó un edicto para que matara a los niños menores de 2 años en Belén. Dentro de ellos, ¿quién? Jesús. Dice la Biblia que también no se encontró un lugar digno para que naciera Jesús, y le tocó nacer en un pesebre. Como padres debemos romper cualquier situación que le haya podido dar lugar a la actividad diabólica en la vida de nuestros hijos. Una situación de enfermedad. Usted como padre, como autoridad espiritual de su casa, tiene que romper cualquier enfermedad. ¿Qué hago yo con mi hijo? Mi papá falleció de diabetes y la ciencia médica dice que eso repite en los nietos. ¿Qué hago yo? Rompo toda maldición generacional de diabetes en la vida de mi hijo. Y por eso le digo: no coma tanto azúcar. Usted tiene que romper sobre su hijo cualquier sentimiento de rechazo que pudo venir en el embarazo, de vergüenza, de violencia, o escúcheme bien, de pecado. Salmo 51:5, David dijo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y algunos afirman que la declaración que hizo David muestra que había un espíritu sexual que lo influenciaba desde el vientre, que se manifestó en tiempos posteriores con Betsabé y con otras mujeres con las que él estuvo. Y ese desorden se hubiera podido evitar si su papá, el viejo ese Isaías, hubiera roto sobre su hijo cualquier tipo de influencia diabólica o cualquier tipo de maldición que hubiera podido alcanzar a sus hijos. Descendientes, lindas recompensas, pero grandes responsabilidades. José hizo esto con su primogénito. No permitió que su pasado, por más doloroso que fuera, se albergara en su corazón, porque si no, el nombre que le hubiera colocado a su hijo hubiera sido totalmente diferente. Pero antes de pasar a Efraín, porque el tiempo ya me está apremiando, también quiero mostrar que Manasés no solamente significa que Dios me hará olvidar mi sufrimiento, sino claramente ahí también dice: la casa de mi padre. ¿Por qué? Si uno de los buenos papás que hay en la Biblia en la relación con José fue Jacob. Y la respuesta es esta: tenemos que olvidar aquello que, aunque haya sido bueno, ya no está. José no tenía la certeza de que su papá estuviera vivo y llevaba años sin tener relación con él. Hay personas que siguen cargando con los éxitos del pasado y están tan aferrados a la bendición de ayer que no tienen las manos desocupadas para recibir la bendición de hoy. Vivir atado al pasado, haya sido bueno o haya sido malo, funciona como un ancla que te estanca y te impide avanzar. Así que ahí va la otra pregunta. ¿Cuántas preguntas les he hecho? Creo que 2. Una general, otra a los papás y otra a los hijos. Pregunta 3. ¿A qué cosas del pasado sigues aferrado? Es que hace 15 años yo fui un gran gerente, o tuve una gran empresa, o yo tuve un ministerio tremendo, o hace 20 años el Espíritu Santo me bautizó. ¿Y hoy qué? Porque por vivir del pasado es que no estás viviendo el presente. Yo tuve, yo tenía, yo fui, pero hoy ¿qué? Personas atrapadas en episodios del pasado se pierden el presente.
¿Usted se imagina por un instante si José hubiese quedado atrapado emocionalmente en una situación de su pasado? No hubiera podido convertirse en el gobernador de Egipto. ¿En qué situación del pasado estás detenido o detenida? La Biblia dice: olviden ciertamente lo que está atrás, y para que les sea posible extenderse hacia lo que está delante. Ahora sí hablemos del segundo hijo, Efraín, que significa: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de la aflicción. Y siempre pregunto esto: ¿qué fue primero, la sanidad del corazón de José o su fructificación? Eso opera como la tierra, Alexandra. Primero hay que labrarla, primero hay que quitarle la maleza, para que después lo que se siembre dé fruto. Y es que algunos quieren fructificar sin primero sanar su pasado. Y hay gente que incluso evade y dice: de eso no me hable, de eso no me pregunte, ¿para qué traer a memoria las cosas del pasado? Ese versículo que usan de Isaías está fuera de contexto, porque no se puede olvidar algo sin que primero se sane. Así que mi siguiente pregunta sería: ¿en qué área necesitas dar fruto? José fue fructificado principalmente en su vida espiritual. La Biblia afirma que la presencia de Dios estaba con José. ¿Cuántos quieren ser fructificados de esa manera? Dice que José vivía protegido por Dios, que Dios puso gracia en él a favor de otros. Dios lo usaba, le dio talento, la capacidad de interpretar sueños, le dio una sabiduría y una revelación acerca de los años y la economía que vendría para Egipto. Tenía tantos dones, él era un 5 talentos. Y eso fue por la relación que él tenía con Dios. ¿En qué área tú necesitas ser fructificado? Ahora, vámonos a otros campos. Su área familiar. Se casó, tuvo hijos. Hablemos de su vida financiera. Dice que recibió un anillo del mismo faraón, y que el hombre más importante después del faraón en Egipto, ¿quién sería? Él. Así que fue notable laboralmente. La Biblia nunca dice que le dio ni una gripa, así que también fue bendecido en su salud. Ningún relato bíblico me lo muestra en cama. Y algo tremendamente importante: también fue restaurado. ¿Cómo? Porque años después se enteró que su papá estaba vivo y lo volvió a ver. Y este es el punto. Cuando vinieron con la capa de colores, la que compraron en Jeans and Jackets, ¿recuerdan? La trajeron ensangrentada. Y cuando el papá la vio, se echó a llorar y dijo: hijo, y entró en un luto perpetuo. A veces vemos la señal, pero se nos olvida la promesa. Dios le había prometido a José que sería un hombre de alta influencia, pero su papá se dejó llevar por la sangre en la túnica. No mires la señal, confía en la promesa. Y un día después de que los hermanos se enteran de que José es gobernador de Egipto, llegan con una noticia tremenda a su papá y le dicen esto, y lo quiero declarar sobre su vida, porque no sé si esto tenga que ver con su matrimonio, con su familia, con su empresa, con sus sueños. Pero la noticia de los hijos de Jacob hacia Jacob fue la siguiente: papá, el que tú amas está vivo. Dígale a la persona que está: lo que tú amas está vivo. Si tú lo sigues amando, seguirá vivo. ¿Por qué mucha gente hoy no es feliz en su trabajo? Porque no lo ama. Lo que tú amas está con vida. ¿En qué áreas tú necesitas fructificar? José volvió a abrazar a su hermanito chiquito. El asunto en muchos casos es el siguiente: queremos que Dios me fructifique a mi manera.
A ver, Señor, yo te pido esto y esto y esto. Pero mi pregunta es, ¿dónde fue fructificado José? En la tierra de Egipto, en la tierra de su aflicción. Porque algunos dirían, a ver, Dios, yo soy José, viví en Gosén, allá está mi casa, mi familia, así que por favor, fructifícame allá. Y Dios le dijo, no, te quedas acá, porque aquí yo te necesito, porque aquí serás el gobernador de Egipto, que sostendrá a multitudes. Si te vas para allá, te sales de mi propósito. ¿Dónde fue fructificado José? En la tierra de su aflicción. Algunos no pueden ser fructificados porque su corazón sigue en el pasado. Por eso la pregunta, ¿en qué áreas necesitas ser fructificado? La Biblia dice, Dios convierte tus cenizas en gloria. Dios hace que tus lágrimas se vuelvan gotas de aceite. Dios convierte la tierra de aflicción en tierra de bendición. Dios cambia el valle de lágrimas y lo convierte en una fuente de agua, como lo dice el Salmo 84, una canción que cantamos aquí, versículos 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian ¿en qué? En fuente. Cuando la lluvia llena los estantes, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. ¿Ese versículo no lo agarramos? No. Bueno. Y así mismo como lo hizo Dios con José, lo puede hacer contigo. Yo quiero que nos pongamos en pie. Usted sabe qué pasó. Nos podemos poner en pie. Usted sabe qué ocurrió. Que José se entera que su papá está vivo, lleva a los nietos de Jacob para que los bendiga. Él intercambia sus manos y la mano derecha que iba sobre el primogénito cae sobre el menor. Y les he explicado que ahí se forma una cruz y que eso es un cuadro profético de lo que acontecería años más adelante en la cruz del Calvario, donde Dios como Padre cambió nuestro nombre. Tú te llamabas pecador, nos llamábamos vergüenza, nos llamábamos dolor, nos llamábamos víctimas, nos llamábamos estorbo, fracaso, frustración. Pero Dios como Padre intercambia sus manos en esta mañana. Te dice, quiero cambiarte el nombre. Ese nombre que ha pesado sobre ti durante tanto tiempo. Muchos te han dicho Benoní, estorbo, fracaso, angustia, dolor. Pero yo hoy te digo, Benjamín, hijo de mi mano derecha, hijo de mi propósito, hijo de mi plan, hijo de mi llamamiento. Abre tu corazón en esta mañana y dile, Señor, cámbiame el nombre. Y yo quiero que usted comience a renunciar a los nombres que han sido puestos sobre usted. Tal vez hay una palabra en particular que usted recuerda de alguna de las figuras de autoridad en su vida. Tramposo, mujeriego, niña fácil, cantaletosa, aburrida, lo que sea. Acérquese a Jesús y dígale, Señor, ese es el nombre que me han puesto. Ese es el nombre con el que he cargado a lo largo de tantos años. Cámbiame el nombre, Señor. Cámbiame el nombre. Y le formulé unas preguntas. La primera de ellas, ¿qué tienes que olvidar? Habla con el Señor. ¿Qué tienes que sanar? ¿Qué episodio en tu corazón no has podido soltar, no has podido entregar? Aún algo bueno, pero que te tiene aferrado
y que te impide ver con los lentes del hoy lo que Dios te quiere mostrar. Papás, si sus hijos trajeron un mensaje, ¿por qué no se lo recuerdan? Hijos, si ustedes trajeron un mensaje, ¿por qué no viven acorde con ese mensaje? Señor, hoy quiero cambiar mi nombre, pero también el nombre que le pongo a mis descendientes. En el nombre de Jesús. Y quiero que usted comience a profetizar sobre sus descendientes de sangre y también sobre sus descendientes espirituales en el nombre de Jesús. Y yo bendigo esta descendencia espiritual de hijos y de hijas, y los bendigo en el nombre de Jesús, y quito de ellos todo nombre que fue puesto por el enemigo: infructuoso, torpe, débil, sin vida, inerte. Y quito espiritualmente ese nombre sobre ellos y pongo el nombre que Dios ha declarado desde los lugares celestiales. En el nombre de Jesús, hoy declaro que tú eres ungido de Jehová. Hoy declaro que la gracia y el favor de Dios viven sobre tu vida, que el poder de Dios se manifiesta en todo lo que haces, que tienes la gracia de Dios que opera a tu favor, abriendo puertas que han estado cerradas. Hoy cambio tu nombre de derrotado, de derrotada, por el nombre de próspero y fructífera. En el nombre de Jesús, hoy el Señor cambia tu nombre de una persona que se lamenta, que se queja, que llora, que se victimiza, por una persona triunfante, victoriosa y que mira el porvenir con expectativa y con fe. Hoy cambio tu nombre y quebranto el poder de cualquier ancla del pasado sobre tu vida, y declaro cielos abiertos. Si usted está luchando con una enfermedad, yo quiero que usted quebrante el nombre de esa enfermedad sobre su vida. Rómpalo en el nombre de Jesús y cámbiese ese nombre, porque la Biblia dice que Él en la cruz del Calvario pagó por nuestra sanidad. Así que declare: yo soy sano, yo soy sana, soy libre de cualquier dolor en mi columna, soy libre de cualquier dolor en mi cadera, soy libre de cualquier dolor en mi pecho, en mi sangre, en mi cabeza, en mi mente. En el nombre de Jesús recibe sanidad. Si tu nombre estuvo asociado a la soledad, a la angustia, a la amargura, a una mujer celosa, contenciosa, controladora, rómpelo en el nombre de Jesús. Y pídele a Jesús que hoy cambie tu nombre y suelta ese pasado. Ayúdame a perdonar, ayúdame a sanar, ayúdame, Señor. Y en el nombre de Jesús pido que me hagas fructificar. Perdóname por todas las veces que en mi mente y en mi corazón yo he querido que tú me fructifiques donde yo quiero y como yo quiero y a la manera que yo quiero. Perdóname. Y hoy te digo: fructifícame donde tú me necesites. Bendíceme donde tú me quieras tener y donde tú me quieras usar. Y yo prometo darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en esta mañana. Levante sus manos allí y usted va a poder ver cómo ese registro civil con su nombre anterior queda roto, es puesto en el fuego, y hay un nuevo registro civil como hijo y como hija de Dios. En el nombre de Jesús, aprópiese de su nuevo nombre. Ya no me llamarán más Mara, ya no me llamarán más la infecunda, la infértil. De ahora en adelante mi nombre será la que da a luz. De ahora en adelante mi nombre será el bendecido. Mi nombre será el conquistador. Gracias por esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús.